nos ves en el canal de YouTube de La Patriada, así que si ves a uno canoso con anteojo, ese soy yo. ¿Qué voy a hacer? Hubiese querido ser rubio de ojos celestes, pero salí así. Buenas tardes, querido Sebastián Izquierdo, ¿cómo estás tú? Aquí andamos, Quique, buenas tardes para ti también. Muy bien, muchas gracias. Tenemos una nueva... Cuando estás vos es porque hay un aniversario. Sí. ¿Y de qué se trata? Bueno, hoy se cumplen, en números redondos, 80 años del bombardeo nuclear de Hiroshima. Ya estuvieron hablando de armas nucleares el día de hoy. Sí, exactamente. Hace poquito con el Pablo. compañero Pablo Macena. Y bueno, hay que hablar o contar por qué se tiró una bomba atómica que mató de manera directa a 150.000 personas. Es lo que reconoció el gobierno japonés. Sí. Siempre se dice que lo que reconoce el gobierno siempre está lejos de estar la realidad. Y nunca sabremos las víctimas indirectas. Exacto. El gobierno japonés dice que hasta la década del 90 había consecuencias. Dicho sea de paso, hubo en la década del 50 y el 60 una explosión de leucemia en Japón, Claro. por ejemplo. Pero bueno, para contar qué es la bomba atómica y qué es lo que sucedió, hay que ir un poquito más para atrás, como siempre. Es Trinity, la primera experimento con la bomba atómica, en el año 45. Lo que estamos viendo en la pantalla de YouTube. ¿Sí? Claro. En ese marco vamos a ir un poco para atrás. Cuando termina la Primera Guerra Mundial, la Primera Guerra Mundial significó una enorme cantidad de cambios en la guerra, diferentes de las guerras que había habido en Europa hasta el siglo XIX. La última guerra que había habido en territorio europeo hasta antes de la Primera Guerra Mundial, las guerras napoleónicas. Claro. Se combatía con uniforme, con orquesta, con bayonetas. Eran guerras a de caballo. Claro, eran guerras de caballeros. Exacto, sí, claro. Recordarán las películas como Barry Lyndon o esas películas de Los Duelistas, donde era una cosa como casi como un ballet la guerra. Sí, obviamente. Había honor. Claro. Había muerte, pero sí. Hay que olvidarse que la gente en la Primera Guerra Mundial pensaba en 1914 que hubo una guerra como las guerras napoleónicas. Los niños, los jóvenes, iban con flores en los fusiles. Mirá. Porque pensaban que iban a combatir con espadas, que iba a ser una cosa. Sí. Y se encontraron con la ametralladora, el lanzallamas, el avión. Claro, el avión, claro. Tal es así que es famosa una anécdota, y con esto cierro la Primera Guerra Mundial, que cuando se da el primer combate de trincheras, los oficiales, que hace 30, 40 años que no habían combatido, dijeron, ¿cómo 1000 muertos? 1000 muertos hay en un año de combate. No. El primer día pusieron la ametralladora para tomar la otra posición, la ametralladora se cargó 1000 personas en un día. En un día. Wow, Dios mío, qué matanza. Bueno, eso genera una importante cantidad de avances tecnológicos y científicos. A fines de los años 20 hay un importante físico italiano que se llama Majorana. Majorana, alumno o, digamos, aprendiz de lo que había sido Einstein, que había empezado a teorizar el mundo atómico. Sí. Finalmente él descubre en 1935 que eso se le puede dar un final bélico, que se puede constituir algún tipo de armamento con el material, con la fisión nuclear, hacer una especie de división masiva de átomos y provocar energía. Exacto. Bueno, Majorana se suicida en 1937, era depresivo. Al ver lo que podía generar su invento, había tenido problemas de alcoholismo anteriormente, pero finalmente se suicida en 1937. Bien. Ese año Mussolini pone persecución a los judíos en Italia. Hay que olvidarse que en un primer momento Mussolini no había tenido esa cuestión biologicista como tenía el nazismo, y cuando Hitler se convierte en el leitmotiv del fascismo en Europa, él pone lo que puso Hitler en Alemania, persecución a los judíos. Sí. Entonces muchos de los alumnos que tenía Majorana eran judíos, en el grupo llamado Grupo Roma. Todos esos agarraron, hicieron la valija y se fueron a donde Estados Unidos. Claro. Cuando ya a partir de 1937-1938 la persecución a los judíos ya en Alemania nazi se hacía insostenible, o sea, ya en un primer momento Hitler puso, bueno, los comercios judíos tienen un impuesto más en 1933, después no se pueden casar con alemanes, después cada vez peor, cada vez peor, hasta que en un momento cuando ya vino la noche de los cristales rotos ya pasó de lo retórico a la persecución. Exacto. A la muerte. Entonces le dijeron, nos vamos, muchachos. A partir de ahí, en 1939, dos científicos echados agarran lo que hizo Majorana y dicen, vamos a llevarlo a algo práctico esto. Y finalmente descubren que se puede hacer un explosivo con la fisión nuclear, ya en los Estados Unidos. Ahí Einstein lee eso en una revista científica y le manda una carta a Roosevelt y le dice, che, cuidado con esto, porque ellos también lo pueden hacer. Claro. Los alemanes. Y yo no quiero que los nazis tengan la bomba atómica. Entonces Roosevelt lo llama y le dice, bueno, vamos a hacer lo siguiente. Vas a tener un equipo, digamos, del ejército a investigar lo tuyo, de alguna manera, y si se puede producir algo, se hace. Sí. Bueno, está bien todo esto. Bueno, Hitler avanza, le invade Polonia, se come Polonia en un mes. Sí. Se come el resto de Europa en poquito tiempo. Un poco más. Y cuando llega en mayo de 1940, él había desarrollado algo que llamó el proyecto Uranio, que era armarlo para él, pero no le había dado mucha bola. En mayo de 1940 Hitler para todo, porque dice, ya la guerra ya está ganada. Ya está, ya gané. Inglaterra se rinde en un poquito tiempo, finalmente nos rearmamos hasta que podamos invadir la Unión Soviética. Ese tiempo fue preciado, pues Estados Unidos siguió las investigaciones
y Hitler tuvo 2 años. Recién cuando la cosa se puso media peleada en el frente oriental, volvió a poner investigaciones científicas. Esos 2 años de ventaja son los que le hicieron a Estados Unidos ganar la guerra. Claro. Entonces, por eso Putin no quiere firmar con Ucrania, porque sabe que Ucrania va a usar ese tiempo para rearmarse. Claro, exactamente. Entonces, finalmente se da esto en 1940, y ahí cuando ya la tensión entre Japón, el otro imperio llamado el Imperio Sol Naciente, y Estados Unidos se vuelve cada vez más importante. Claro, Japón ataca Pearl Harbor. Claro, que en realidad es una operación ¿para qué? Ellos lo que quieren es neutralizar la flota norteamericana del Pacífico. Sí, claro. Porque ellos quieren tomar Filipinas. Para tomar Filipinas necesitan neutralizar la flota norteamericana del Pacífico. Entonces tienen que atacar Pearl Harbor. Claro. En ese caso, Marcos se ataca Pearl Harbor. Los yanquis ya sabían que iban a atacar Pearl Harbor. Entonces sacaron los portaaviones y dejaron material de desecho. Entonces eso sirvió para que ellos pudieran entrar en la guerra. Claro. Por eso Yamamoto, que era el almirante, le dice al emperador, le ha pegado un cachetazo a un boxeador. Claro. Porque le dejan a Estados Unidos a la guerra y Japón no puede competir. Porque la capacidad de producción americana es infinitamente superior a la japonesa. Bueno, esto se da a partir del año 41, y cuando ya se habla de Pearl Harbor, ya Roosevelt lo vuelve a llamar a Einstein y le dice, bueno, ahora no va a ser un equipo de investigación, ahora tenés toda la tarasca, armame una bomba atómica. Hacela. Ahí se llama, Einstein lo rechaza y tiene que llamar a Oppenheimer. Oppenheimer había tenido familiares que se habían ido del nazismo y se habían cargado a un familiar de él porque él había estado en Alemania, Oppenheimer. Entonces dice, bueno, todo mi equipo hacer esto. Y ese se hace el proyecto Manhattan, que va a durar 2 años, a partir del 40 hasta el 45, donde él tuvo todos los recursos que quiso. Físicos, científicos, químicos. Dinero. Alrededor de $1.000 millones de aquel momento, que es una cantidad descomunal. Claro, sí, por 10.000 es eso ahora. Es como que yo le dé a un científico hoy $10.000 millones en Argentina, claro, y hace lo que quiera. Bueno, haceme un arma de destrucción. Claro, haceme un arma de destrucción masiva. Finalmente, en el año 45, se hace. ¿Qué es lo que sucede? Originalmente se quería tirar en Berlín. ¿Qué pasa? La guerra en Berlín, en el frente occidental, terminó antes. Se arma finalmente lo que se vio, es Trinity. Se llama Trinity, ahí viene un detalle un poco macabro. En la adolescencia fue la chica que no le dio pelota en el secundario. Mira. Entonces, en venganza, le puso Trinity a la bomba atómica. Mira. Era una bomba ella. Claro. Después, otro dato de color, Marilyn Monroe le quisieron poner a varias bombas atómicas el apodo de Marilyn Monroe. Marilyn Monroe le hizo juicio al ejército norteamericano porque no le gustó un carajo que le pongan Marilyn Monroe a una bomba atómica. Bueno, se hace la bomba explota, deja un cráter de 300 metros, tiene 10 kilómetros de altura, es una cosa impresionante. Y ahí, recomiendo que miren la película de Oppenheimer, es donde Oppenheimer dice, lo que dice no está muy copado. Me parece que me fui a la mierda. Claro, porque dicen que cuando había apuestas de todo tipo. También ponemos un par de datos de color para salir un poco de dramatismo. Fermi, que había sido alumno de Majorana y se había tenido que ir a Estados Unidos, habían hecho una apuesta. Porque Fermi decía que iba a explotar el mundo, que la fisión iba a seguir hasta hacer volar la Tierra entera. Y le dice, bueno, si yo gano la apuesta, ya está, le dice. Y apostaron. Y finalmente, cuando vieron lo que hicieron, quedaron como atónitos. Le rompió una costilla a un científico, porque el científico uno quiso cancherear, y ellos la bomba explotaba, como te diga, 1,5 kilómetros. Y había algunos que se habían puesto en una casita, y otros para cancherear, y dijeron, pues si no funciona, no pasa nada. Entonces hubo un italiano que se puso a fumar, estaba parado viendo la bomba atómica y lo tiró y le rompió una costilla. Claro, la fuerza de la bomba. Claro, porque había algunos italianos que decían que no iba a pasar nada, que eso era una... Bueno, no fue así, digamos. No, hicieron mal la cuenta. Claro. Entonces, finalmente, la bomba funciona, Trinity explota, y ahí es donde se va la cuestión de qué se hace. Entonces ahí viene Truman y dice, hay que tirarla en Japón. En el medio, ¿qué es lo que pasa? Viene Potsdam. Se juntan Stalin, Kemenatl, que era el primer ministro, y se junta Churchill. Y en la conferencia de Potsdam dicen, ¿qué hacemos, muchachos? Porque Japón está en un estado muy débil. Ahí Stalin propone lo que es una invasión terrestre. ¿Pero qué es lo que propone? Yo no hago nada gratis, dice Stalin. Yo quiero que Japón sea un país comunista. Claro. Entonces, los ingleses y los yanquis se me dijeron, las pelotas. No, me parece que no. No, me parece que no. Entonces, ahí es donde los yanquis tienen que ver qué hacen. Ahí surge una idea del Estado Mayor norteamericano. Bueno, hagamos nosotros una invasión. Sin los rusos. Que los rusos hagan lo que quieran y nosotros invadimos Japón. ¿Qué es lo que pasa? Okinawa, que era territorio japonés, cuando lo atacan los yanquis,
el emperador da la siguiente orden. Si se acaban las armas, se pelea con arma blanca. Y si se acaban las armas blancas, se pelea a golpe de puño. Uf. Los oficiales se cortaban el cuello antes de rendirse ante los yanquis, los japoneses. Claro, de hecho tenían ese problema porque los japoneses luchaban hasta la muerte, Claro. nunca paraban. Claro, porque ellos tienen el código militar del bullido, el código samurái. Claro, que claro. que es una deshonra total rendirse. Volver a casa, claro. Entonces claro. tienen que combatir hasta la muerte. Eso impedía, por ejemplo, si ven alguna serie de la Segunda Guerra Mundial, las negociaciones. Porque no podían los oficiales yanquis hablar con los oficiales japoneses. Porque los tipos se mataban antes de rendirse. Ah, claro. No había negociación, no había charla, no había nada. Porque Claro, los tipos claro. se cortaban el cuello. Claro, pará, no te maté que tengo que charlar. Entonces, ahí es donde se da esa discusión y finalmente Oppenheimer se reúne con Truman y dice, bueno, ¿qué solución hay? Y entonces el Estado Mayor dice, bueno, tiremos una bomba atómica en Hiroshima. ¿Qué es lo que se hace? Se empieza, pues, esto es bastante macabro. Hiroshima se empieza a preservar, se deja de bombardear. Ah. Porque quieren probar cómo... A ver, ¿hasta dónde el Claro. daño? ¿Qué pasó? Se llenó de refugiados, porque la gente pensaba que no iban a bombardear. Ah. Había un chiste japonés que decía que había una tía de Churchill, una tía de Roosevelt viviendo ahí, por eso no la bombardeaban. Ah, ok. Un chiste de la época. Entonces, ¿qué pasó? Se hace la discusión y Alan Dulles, que era el secretario del Tesoro, dice, no bombardeen Kioto porque yo ahí pasé mi luna de miel. Ay, mirá vos las excusas estúpidas. Esto que parece gracioso, esto está en la versión taquigráfica de la charla entre ellos. Esto Mirá. está en más de un libro de historia, no estoy contando nada que no sea cierto. Alan Dulles dijo eso, no bombardeen porque yo ahí pasé mi luna de miel. Bueno, está bien, quiero tener un recuerdo. Entonces no se tacharon Kioto. Se bombardeó Hiroshima, que era como, yo diga, una ciudad como Rosario. Ajá. Había alguna fábrica de municiones, pero era más testimonial que otra cosa. Se tira la bomba, al piloto le dicen, cuando tire la bomba usted tápese los ojos, porque lo que va a ver no le va a gustar un carajo. El piloto no hizo caso y después ese hombre se suicidó. Ah, ¿se suicidó el piloto? Claro, El Enola Gay era Claro. el avión que llevaba la bomba. claro, exactamente. Dice, el hombre se suicidó. Mató 150.000 personas en un segundo, Con un solo botón. claro, y bueno... Y después, a los 3 días, fue Nagasaki. Sí, a los 3 días fue Nagasaki. Al 9 de agosto, que Nagasaki era una ciudad, digamos, de frente, digamos, lo que todavía podía producir Japón, que era bastante poco. Ahí es donde el emperador, cuando le tiran la segunda bomba, hacen correr la bola que la tercera bomba va a Tokio. Claro. Y ahí es donde el emperador dice, el bullido lo ponemos en un cajoncito, Sí. hay que rendirse, muchacho. Charlemos de esto porque no va a quedar ni un solo japonés. Y ahí es donde está la discusión en el Estado Mayor, porque el Estado Mayor le dice, usted combata, enséñale a tirar a sus hijos y que vengan hasta la puerta del palacio los yanquis. Y el emperador dice, no, yo me rindo. Y se rindió el 15 de agosto, Sí. se ordena a todos los japoneses el cese de combate, y ahí es donde a los 20 días se da la rendición. Dicho sea de paso, los oficiales más grandes del ejército japonés, y eso se dio sobre todo Más grandes en rango. en edad, Ah, en edad. que tenían la formación, ellos tenían el sintoísmo, Dios era el emperador. Sí. Entonces, ellos que tenían esa formación, muchos, en vez de rendirse, se fueron al bosque a seguir combatiendo. Sí. Algunos combatieron 15, 20, 25 años más. Solo, sí, O sea, sí. y los tuvieron que perseguir la policía y demás. Sobre todo eso se dio mucho en China. Como Japón estaba metido en China, Claro. la policía, hasta en la época de Mao, bien entrada la década del 50, todavía la policía hablaba de un japonés que seguía siendo, tenía que, no sé, le daban la orden en la guerra de hacer explotar un puente, y el tipo seguía poniendo explosivo en el puente y lo tenían que perseguir en el bosque porque el tipo hasta... No iba a parar nunca. Claro, hasta que me maten yo no lo voy a dejar de Claro, hacer, claro. porque él tenía el samurái hasta el final. Claro. Entonces, el último que se rindió en la década del 70, una cosa así. Mirá vos eso. Bueno, ahí se da la rendición y finalmente se dan las dos bombas atómicas. Para finalizar, dos cuestiones. La primera, las discusiones que se dieron si eso era necesario o no. Sí. Los yanquis, ¿qué decían para defenderse? No lo hicimos porque la invasión de Japón de manera terrestre hubiese costado mucho más vidas. ¿Es historia ficción o no? No lo sabemos nunca. Los japoneses dijeron que ellos ya estaban en tratativas con los soviéticos, porque los soviéticos decían, bueno, si ustedes se rinden y dan un poco de territorio, bueno, podemos empezar a negociar una rendición. Claro. Pero ¿qué pasaba? Los yanquis no querían... No querían eso, claro. Y además, otra cuestión que se dio, la enorme mayoría de las víctimas eran civiles. Claro. Inclusive, otro dato que lo estaba viendo recién y que es interesante, en Hiroshima había un campo de prisioneros. Había yanquis en el campo de prisioneros. Ay, cagaron eso. Cagaron todo. Había ingleses y holandeses. Listo. El gobierno holandés se quejó porque mataron una buena cantidad de holandeses Sí. que estaban prisioneros. Y bueno, dijeron los yanquis, y bueno.
Y un último dato para ver, el emperador negoció su impunidad. Ah. Dicho sea de paso, el abuelo de Hirohito es el actual rey de Japón. Ah, ¿sigue vivo? El abuelo de Hirohito. Digo, el abuelo, el nieto de Hirohito. Ah, el nieto de Hirohito. Hirohito estuvo hasta la década del 60. No le tocaron un pelo. Mirá. Porque cuando bajan los yanquis, él dice, yo entrego todo el Estado Mayor a cambio de mi impunidad. Sí, sigue sucediendo. Claro. Dicho sea de paso, y que para que se vea lo poco samurái que fue el de Hirohito, Hirohito malvendió a todo el Estado Mayor. El Estado Mayor, los yanquis fueron a juicio. Se los cargaron a todos a cambio de su impunidad. Vos fijate, qué traidor. De todo esto me hace acordar el Mundial 2002. El Mundial del 2002 se jugó en Corea y Japón. Sí. Y a Maradona no lo dejaron entrar a Japón por la causa de drogas. Sí. Y Maradona en aquel momento declaró, dice, no me dejan entrar a mí por un problema de droga y dejan entrar a los yanquis que le tiraron 2 bombas atómicas. Y bueno, y el Diego esa frase está en todo Japón. Sí. Así que bueno, saludo al Diego que la vio, como siempre. Como siempre. Muy bien, hoy entonces 80 años de la bomba de Hiroshima. Sí, claro. La de Nagasaki fue los 3 días después, Pues dijiste, sí. ¿no? Qué tremendo. Qué tremendo ahora que estamos hablando otra vez de enfrentamiento nuclear y qué sé yo. Revivir esto 80 años, la verdad que te da escalofríos, ¿no? Muy bien. Buen trabajo, Sebi. Gracias. ¿Te quedaste con algo? No, está bien. Ah, pensé que te habías quedado con algo. Bueno, buen trabajo, Sebi. Muy buen trabajo. 80 años de una locura mundial. Tanda, ya volvemos.